ahora entrando a la recta final del evento, empezamos en este siguiente panel dirigiéndonos un poco más hacia el norte, a México, para hablar sobre tacos y cripto. Y en este particular nos van a estar acompañando Manuel Flores de Bitcoin Monterrey, Dulce Villarreal de 13 Labs, Eduardo González de Simposio Legal Abogados y quien moderará el panel, Alfonso Govela de Blockchain Mérida. Chicos, adelante y bienvenidos al Blockchain Summit Latam Online. Hola Jorge, muchas gracias por tener esta conversación entre amigos sobre lo que sucede en México para continuar la conversación que tenemos sobre lo que sucede en toda nuestra región. Voy a presentar brevemente a cada uno de los tres panelistas y luego les digo quién soy. Manuel Flores es investigador, especialista en criptomonedas y tecnología blockchain, fundador de la comunidad Bitcoin Monterrey, coorganizador de Bitcoin Day México, presidente de la Asociación de Criptotecnologías y Blockchain México y representante también de la Alianza Blockchain Iberoamericana en nuestro país. Es director de sistemas y asesor de tecnologías para la empresa Xoles Consultores desde hace 14 años y ponente y evangelista de Bitcoin en México en múltiples eventos, universidades y medios de comunicación. Dulce María Villarreal es evangelista también de Bitcoin, economista por la UNAM, nuestra Universidad Nacional, donde siendo estudiante aún fue profesora adjunta. Después ella se forjó una carrera en la banca, donde trabajó como data scientist, data engineer, biz developer, etc. En 2015 entró al mundo de Bitcoin y startups. Actualmente es advisor de startups de blockchain en México y en Silicon Valley. Es autodidacta en programación en inglés y está plenamente convencida que todos somos capaces de aprender cualquier habilidad que nos propongamos aprender. Jesús Eduardo González es abogado por la Universidad de Guadalajara con especialidad en materia tributaria por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, maestrante en Derecho Informático por el Infotec, con experiencia en criptomonedas, tanto en su enfoque fiscal y regulatorio. Es socio fundador de Simposio Fiscal Abogados. Se declara apasionado por Bitcoin y nos confiesa que es trader ocasional. Bienvenidos ustedes tres. ¿Quién soy yo? Yo soy Alfonso Govela, un consultor internacional de innovación urbana y blockchain para Metrópolis y Naciones Unidas. Como ya dijo Jorge, cofundé Blockchain Mérida, que es nodo de esta alianza Blockchain Iberoamérica. Soy también cofundador del capítulo latinoamericano de Hyperledger y soy el co-chair del grupo de trabajo sobre materiales para aprendizaje y desarrollo de Hyperledger Global en la Fundación Linux. Sin más, adelante. Vamos a hablar sobre una panorámica de nuestro ecosistema nacional. Podríamos entrar en detalles de cuántas empresas trabajan blockchain en Mérida, podríamos decir cuántas startups hay en el mercado fintech, pero creo que en esta ocasión lo que a todos nos interesa es esa comunicación personal, humana, ¿sí?, que resume las experiencias de vida que se han tenido. Creo que eso es realmente la cadena que nos liga, ¿sí?, entre nosotros y con el entorno. Y para eso vamos a trabajar 4 preguntas. El formato son 3 preguntas que responde cada uno de ustedes y al final se abre la última pregunta para los 3. Cada respuesta tiene 5 minutos, ¿vale? Y yo voy a ser el malo de la película y por el chat voy a estar diciendo, se les acaban los 5 minutos. Primera pregunta. Queremos saber dónde estamos, cómo llegamos a dónde estamos, hacia dónde vamos, ¿sí?, y cómo debemos de llegar allá. Primera pregunta, y se la quiero hacer a Manuel, porque Manuel es de las primeras gentes que comenzó a trabajar este tema en México. Manuel, ¿dónde estamos como ecosistema nacional? Gracias, Fran. Gracias. Pues bueno, creo que actualmente México se encuentra en un pequeño periodo de incertidumbre. Parte de esto es por culpa del COVID.
que vino a romper los planes de todos que teníamos para este año. Y por otro lado, el ecosistema en sí no ha encontrado una manera de impactar el mercado nacional como tal, o de generar un interés fuera de todos los hypes de precios, ¿no? Asimismo, nos llegó un poquito atrasado lo que es el Crypto Winter. Y bueno, un buen número de los participantes claves que existen en el ecosistema se transformaron en agentes para exchange. Y bueno, la parte de lo que son los desarrolladores, pues bueno, quedaron un poco apagados después de la caída de las ICOs en 2017 y pues bueno, todo el hype que pasamos por la ley FinTech y demás, ahora está en lo que vienen siendo las DeFi, ¿no? Las DeFi de Ethereum. De hecho, justamente podemos ver anualmente tendencias en México de en qué se está enfocando el ecosistema como tal. Y al día de hoy se pueden ver, bueno, se pueden ver anualmente las tendencias y México se ha enfocado justamente en eso, en seguir unas tendencias en vez de crear proyectos que sean atemporales, es decir, que no simplemente se queden con la tendencia de este año, sino que prevalezcan a siguientes. Entonces, por ejemplo, en 2017, pues bueno, fue el año de ICOs y demás, todos querían hacer la suya y bueno, esto trajo a nuevos personajes en el ecosistema que justamente son los que están hoy en día. En 2018, pues bueno, todo el enfoque fue en cuanto a la ley FinTech mexicana, también en cuestiones de cómo usar blockchain para gobierno y un poco de, digamos, de difusión en lo que vienen siendo las coins federadas, ¿no? Todo esto vino a ser un parteaguas que partió la comunidad, hizo disputas muy marcadas y bueno, fue un año fuerte para la comunidad. 2019 se definió por debates, la mayoría de estos por ejemplo, si se utilizaba blockchain para votaciones, ya que eran años de votaciones, y bueno, otros usos si eran útiles o inútiles de blockchain. Mientras que, bueno, el 2020 se ha enfocado justamente en DeFis, bueno, más que nada sobre eso. Igualmente, cambió el interés, por ejemplo, de redes como Hyperledger, Corda y otras alternativas que marcaban escalabilidad para smart contracts. Y hoy en día se enfocan un poquito más en redes como Ava, Celo, Nervos y similares, aunque al momento no tenemos un desarrollo sobresaliente sobre ninguna de estas, ya sea por startups o por empresas grandes, ¿no? Y bueno, toda esa incertidumbre y debates que se fueron sumando al encierro y a necesidad de fondos ha ido cobrando cuenta. Por ejemplo, a lo que viene siendo comunidades y asociaciones, donde hemos visto, por ejemplo, que desapareció aproximadamente casi la mitad de comunidades y asociaciones que teníamos de años pasados. Pasamos de aproximadamente 47 grupos diferentes a 25 activos actualmente, 5 que son recientes, que nacieron este año y que se enfocan en Ethereum, mientras que hay otros 8 más o menos que todavía están como que en una etapa de pausa. En estos va incluida la Asociación Blockchain México, que hizo mucho revuelo Bueno, luego de una pequeña interrupción técnica, ya estamos de vuelta con ustedes. Nuestras disculpas por esta pequeña demora. Seguimos con el gran panel sobre México. Adelante, muchachos, para retomar. Manuel, fuiste interrumpido ya casi por terminar los 5 minutos, con lo cual vuelves a tener otros 3 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, como mencionaba, un poquito toda esta incertidumbre que habíamos tenido vino a dar un poco de impacto en lo que viene siendo comunidades y asociaciones. Vimos la desaparición de casi la mitad de los grupos que estaban activos hasta el año pasado, contando actualmente con 25 de los 47 que eran, todavía han estado activos. Sumando a eso que 5 grupos son recientes, nacieron este año,
y 8 grupos también que se encuentran en pausa, entre ellos la Asociación Blockchain México. Y pues bueno, actualmente ya se cubre 16 de los 32 estados de la República con gente haciendo difusión, ya sea por medio de comunidades, ya sea por medio de alguna asociación. Pero bueno, todavía falta más gente que haga este trabajo. Y bueno, también se había un poquito afectado la parte de la colaboración de mujeres en el ecosistema por esta misma reducción de actividades, ¿no? El enfoque actual, como mencioné también, actualmente se centra en las áreas de trading, noticias, eventos y desarrollo, prácticamente en este orden. Y de proyectos que no sean privados, es decir, que no están en betas, que no sean empresariales, digamos a nivel privado de una empresa. Pues bueno, este año contamos con Mass Exchange y con algunos proyectos de firma electrónica y una pequeña tendencia también a investigar lo que son los NFTs. Entonces es más o menos el panorama general que tenemos del ecosistema y sería todo de mi parte para esta pregunta. Muchas gracias, Manuel. Han sido tiempos difíciles, indiscutiblemente, pero aprovechando esta última noción que dices que es triste que hayan participado menos mujeres, me gustaría mucho escuchar a Dulce para que ella, desde su experiencia de autoaprendizaje, desde su carrera en la banca y desde la consultoría que da, inclusive desde Silicon Valley, nos dé su visión personal de cómo fue que llegamos a donde estamos ahora. ¿Sí? Dulce, compártenos. Está silenciada, Dulce. No te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Hola, gracias por la invitación. Un poco para darles antecedentes de cómo entré al mundo de blockchain. Cuando entré al mundo de blockchain fue en 2015 que se trajo la BitConf aquí a México. Creo que fue algo muy importante. ¿Y cómo era la comunidad en ese entonces? Eran 10 hombres, si no blancos, porque en México no hay esta decisión como white men, pero sí podríamos decir que básicamente white men, 10 hombres ingenieros, esa era la comunidad como empezaba en México. Y cuando yo trato de ver qué se podía hacer en México, me doy cuenta que no había nada de blockchain y me tengo que mover a Estados Unidos, aprender inglés, aprender a programar y transformarme a mí misma para poder entender la tecnología que Satoshi Nakamoto creó. Entonces, cuando llego a Estados Unidos en mi primer meetup en Chicago, me doy cuenta de nuevo que son muchos hombres, white men. Y afortunadamente conocí a alguien, que se llama Hannah, que lideraba el Instituto de Chicago de Blockchain, y me di cuenta que la manera en cómo se hacía comunidad en México era muy diferente a la manera como se hacía comunidad en Estados Unidos, y creo que eso es algo en lo que podemos aprender en América Latina, no solo en México, hacer comunidad sin imponerte mis ideas. Puedo pensar diferente de ti, pero puedo respetarte. Creo que eso es súper importante. Creo que me encanta cómo hace eso Colombia. Los colombianos se llevan muy bien, se respetan y creo que es algo que podemos aprender. Y la ventaja que tiene México es que nosotros, al estar tan cerca de Estados Unidos, por ejemplo, Manuel está a un par de horas de Estados Unidos, es una ventaja absoluta que México tiene con otros países. Simplemente si recordamos el Blockchain Summit LATAM del año pasado, que fue en México, fue el mejor. ¿Y por qué fue el mejor? Porque México está cerca de Estados Unidos. ¿Qué nos hace falta? Creo que nos hace falta que haya más empresarios y más developers y gente que entienda mejor la tecnología. Entonces, bueno, lo que yo he tratado de hacer con Blockchain México, el grupo de Facebook, no la asociación, es un grupo de Facebook donde la idea es que sea lo más posible a una DAO sin meternos en rollos técnicos. Es decir, si alguien quiere ser administrador o editor, puede ser, y somos 6,000 personas, el lenguaje inclusivo, de respeto. Somos muy pocas las mujeres. En otros países y en otras comunidades el apoyo que hay entre mujeres es impresionante. Eso no existe en México todavía. O sea,
por ejemplo, si en Estados Unidos, siendo mujer ingeniera latina, hay un grupo donde esas mujeres se ayudan y te dicen qué necesitas. Y algo que me gusta mucho de San Francisco es que, ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudo? Creo que eso podríamos mucho aprender y podríamos ir mejorando. Desafortunadamente, la ley FinTech no fue lo demasiado arriesgada, innovadora, y restringe la innovación y permite a los bancos poderse poner al corriente en todos los sentidos de blockchain. Y bueno, ahora la Sandbox en México a lo mejor te permite hacer ciertas cosas, siempre y cuando no toques fiat o monedas en efectivo. Yo lo que esperaría es que más developers hicieran proyectos propios, hicieran comunidad y también que no espero que el gobierno lo haga, nunca he esperado que el gobierno haga nada, pero sí me gustaría tener en algún momento una regulación que no fuera tan benéfica solo para los grandes bancos o los grandes empresarios. Es decir, por ejemplo, Bitso casi tiene un monopolio, o es un oligopolio, si lo quieres ver así, en los exchange, porque fueron los primeros en ingresar al mercado, pero también por la grande inversión que pudieron hacer. Bitso es un gran equipo, saludos a los amigos de Bitso. Sin embargo, ¿qué va a pasar si nada más tenemos un exchange muy fuerte y 5 otros exchange chiquitos? Cuarta mucho la innovación. Creo que podemos tener innovación. Afortunadamente, creo que van a venir una nueva ola de empresarios mexicanos, espero, haciendo cosas. Y creo que también sería interesante poder hacer cosas entre los miembros de otras comunidades de otros países. Es decir, hacer comunidad con Venezuela, con Colombia, con Bolivia, con Centroamérica, con Guatemala. Creo que sería muy, muy interesante. Y mi experiencia personal es que todavía hay muchos hombres, hay muchos egos y todavía podemos mucho aprender de la humildad. Y algo que me gusta mucho mencionar es como el caso de Vitalik, que el Core Developer Team de Bitcoin lo trató muy mal y se fue y hizo Ethereum porque lo trataron mal. Entonces creo que si a lo mejor lo hubieran tratado bien, Vitalik podría seguir trabajando en Bitcoin a lo mejor, ¿no? Hubiéramos podido tener algo muy interesante. Entonces, me gusta mucho que a pesar de esas son las cosas y áreas de oportunidad que tenemos, creo que hay gente en la comunidad muy valiosa como Alfonso, como Jesús, como Manuel, como Isaac, y hay muchísima gente que aunque esté trabajando en empresas que están interesadas en el mercado latinoamericano, apoyan mucho a la comunidad. Hay mucho talento en México y para mí eso es súper importante. Me gustaría ver más empresarios. Sin embargo, creo que para también tener más empresarios necesitas más inversionistas y en esa parte nos estamos quedando cortos en inversión. Uh-huh. Muchas gracias, Dulce. Nada. Estás comentando algo importante sobre la ley FinTech, sobre el sandbox, inclusive sus limitaciones. Yo quisiera preguntarle a Jesús, desde su perspectiva como abogado, ¿sí? ¿Qué es lo que desea para el futuro en términos regulatorios? O sea, tenemos una ley FinTech, sí, pero en función de lo que ha dicho Manuel, de lo que ha dicho Dulce, ¿qué deseas? ¿Qué te gustaría, Jesús, que sucediera en tu área, ¿sí?, para México? ¿Qué tal, Alfonso? Muchas gracias. Pues bueno, a mí ahora me va a tocar hablar de justamente el aspecto legal, el aspecto regulatorio, que, bueno, no es una novedad, no a toda la gente le gusta estos temas. O sea, ya cuando el simple hecho hasta de escuchar regulación o escuchar aspectos fiscales como pagar impuestos y demás, pues ya son muchas personas, si bien o no les agrada o por lo menos levantan alarmas, ¿no? Entonces, lamentablemente hay cosas que se tienen que regular, hay cosas que se tienen que cuidar, sí o sí. Previo a pasar a la cuestión como del futuro, y de hecho creo, voy a hacerlo de una forma que no choque con la siguiente pregunta, me gustaría explicar un poquito, así de manera muy, muy breve, qué es lo que ha pasado en México con el tema de regulación, qué ha pasado con
el fintech, empezó con las autoridades. Y lamentablemente yo sí me atrevo a decir que no ha evolucionado, no se han dado las cosas de la manera que quisiéramos. El fintech, pues bueno, mucha gente me agrada, es cierto, lleva mucho la vara para el tema de nuevos participantes y todo eso, sí me queda muy claro. Pero lo que yo alcanzo a percibir por parte de las autoridades aquí en México es que, por ejemplo, la materia fiscal es una cuestión que no hay mucho interés. Al final de cuentas se entiende, el EDISR, pues bueno, ya tiene un esquema en el que no importa la forma en que tengas un ingreso, así o sí. Tema de protección de datos personales, tampoco he visto que se haga mucho al respecto y es una cuestión muy delicada. Ahorita voy a explicar algunos ejemplos. Temas, por ejemplo, financieros o temas no sé, ver si alguna empresa está obteniendo securities y demás, una cuestión prácticamente es nulo. Y comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos y tenemos a la SEC haciendo un trabajo de verdad muy, muy fuerte y con cualquier jugador, no importa si es chiquito o si es grande. Aquí en México únicamente he visto mucho interés por tema de lavado de dinero. Ahí sí se ha hecho mucho, pero ¿por qué se ha hecho? Se ha hecho porque prácticamente México tiene que hacerlo, porque forma parte de la GAFI. Y este organismo le emite esas recomendaciones, obligaciones, en pocas palabras, y México las tiene que hacer. ¿Sale? Entonces, es como triste ver que hay algunos aspectos muy delicados que no se han hecho en México y únicamente se enfoca un poquito como al tema de lavado, pero por una obligación internacional. Solo por decir un dato muy triste, ¿no? Que la FinTech pues ya tiene un poquito más de 2 años. Desde 2019 se abrió el plazo para que las ITFs, las instituciones de tecnología financiera, empresas FinTech, se solicitaran su autorización y nos enteramos con la triste noticia de que a la fecha actualmente solamente hay una empresa con autorización. O sea, es ridículo. O sea, ¿eso qué quiere decir? Tenemos a las autoridades financieras que o no hacen su trabajo, o tienen miedo, o por qué razón no quieren. Ya no entremos a temas de, ok, modifica la ley, etcétera. No, haz tu trabajo, autorícelas. ¿Qué está pasando? Hubo más de 80 solicitudes de autorización, es que solo hay una, y esta empresa de envío, que es una filial de Bitso, ¿no? Y se han hecho muy bien las cosas y todo lo demás. Ok, pero todas las demás jugadores, porque no se ha hecho nada. Pasando a este aspecto, no quiero que se vea como una crítica, pero no, la intención simplemente es, pues bueno, está pasando. ¿Qué me gustaría a mí ver a futuro en tema de este ecosistema, ¿no? El ecosistema cripto, el ecosistema fintech. En aspecto fiscal, yo sé que es algo que a mucha gente le causa mucho ruido, y si bien hay muchos tópicos que podríamos regular, la regulación de materia fiscal es muy delicada, ¿no? Debe cumplir con muchos requisitos constitucionales y demás. Pero por lo menos una cuestión que urge sería que hubiera como, por lo menos, tener un método para poder evaluar, por ejemplo, el costo de una adquisición, una venta de una moneda, porque sabemos que Bitcoin a las 10 de la mañana puede estar a $13,000 y a las 10 de la noche puede estar a $18,000, ¿no? Por poner un ejemplo. Y sí tiene que haber por lo menos como una base, ¿no? Así como el Banco de México emite una tasa de cambio para dólar americano, existiera algo similar. Eso me gustaría en la cuestión fiscal. En datos, en protección de datos personales, si bien la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares sí establece que se deben seguir ciertos requisitos y ciertos temas de seguridad y si hay hackeos que deban avisar, etcétera, lo cierto es que yo no veo a las autoridades que están haciendo un trabajo en forma, ¿no? Se ha hablado este año de hackeos a 2 ITFs importantes. Una fue Yo Te Presto, otra fue Bitso con un hackeo viejito en 2016. Bueno, emitieron comunicados y dijeron, no, ¿saben qué? Lo de Bitso fue en 2016, no hay problema. Lo de Yo Te Presto es, bueno, hubo estos problemas, ya los estamos revisando. Pero a mí sí me gustaría ver a las autoridades que hagan un trabajo más delicado en temas de protección de datos personales. ¿Por qué? Porque se filtran los datos. Y con eso pueden saber no solo nuestro nombre, nuestro teléfono, pueden saber más información y a través de esa información pueden hacer un perfilado y poder acceder a nuestras cuentas o cuántos fraudes nos dan a personas que les hablan por teléfono, se hacen pasar por cierta institución y hay gente que lamentablemente cae. El tema de protección de datos personales es algo gravísimo, bueno, importantísimo, mejor dicho. A mí sí me gustaría ver a unas autoridades más fuertes, de verdad, sí me gustaría verlo. Yo sé que son temas que no nos gusta porque todo el mundo es como, oye, como más regulación, oye, como una autoridad que esté más encima de nosotros. Bueno, lamentablemente eso necesitamos.
En tema de aspectos financieros, en tema, por ejemplo, de securities, sí me gustaría ver a autoridades financieras haciendo más cosas, ¿no? O sea, el simple hecho de que tengamos, por ejemplo, más de 80 autorizaciones pendientes, que tengan más de un año y sin darles conclusión, es delicado. A mí sí me gustaría que hicieran su trabajo. Y ya como último, en tema de fraudes, en tema de delitos y demás, me encantaría que las autoridades penales, autoridades financieras hicieran algo al respecto. O sea, que de verdad, por lo menos que haya una agilidad en tema de las autorizaciones, pero que sí se persigan delitos, que sí se metan comunicados, porque vemos cómo nada más, bueno, cómo cada vez van haciendo más y más fraudes, más empresas, y no pasa nada. Eso es lo que me gustaría en el futuro para mí. Gracias Jesús. Nos queda muy poco tiempo, ¿sí? Y tenemos claro lo que cada uno de ustedes nos ha explicado sobre dónde estamos, cómo llegamos ahí y qué nos gustaría que sucediera para el futuro. Yo les pediría a cada uno, ¿sí?, que nos diera en un par de frases, que además pudieran ser los takeaway points, ¿sí?, nos pudieran decir cómo alcanzamos eso que a cada uno de ustedes le gustaría que sucediera. Y yo soy escuela vieja, Dulce, para mí, ladies first, ¿vale? Y como yo soy escuela nueva, le voy a ceder la palabra a Manuel, porque no estoy preparando mi respuesta y yo sé que Manuel es un caballero. Perfecto, Dulce. Bueno, yo creo que un punto especial sería, justamente como mencionaban, la internacionalización, ¿no? El empezar a ver panoramas más allá de lo que puede impactar en México y que sean proyectos no solamente para México, sino que puedan ir más allá, ¿no? Y tanto buscar eso como la colaboración, como mencionaban también, del ecosistema nacional con ecosistemas de otros países. Entonces creo que es eso, la internacionalización para poder ir creciendo, aprender de los ecosistemas externos, atraer justamente por ello a empresas internacionales y que nuestros proyectos tengan una visión mucho más amplia. Gracias. Ahora sí, yo sigo. Estaba un poco alineando mis ideas. A mí lo que me gustaría ver es mucho más innovación y apoyo entre los empresarios y entre las comunidades. O sea, me gustaría ver mucho lo que pasa en Denver, en Berlín, que si hay una comunidad de developers y una comunidad de empresarios y una comunidad de profesores, estudiantes, entusiastas, pero se ha ido desarrollando de tal manera que hoy en día hay proyectos importantes en estas dos ciudades. Y en Berlín, y en el caso específico de Denver, podemos ver que ahora el gobierno apoya ETH Denver y el gobierno está queriendo entender cómo usar blockchain y cómo no usarlo, que es igual de importante. Eso es lo que a mí me gustaría ver. Creo que va a venir más que de los gobiernos federales, de gobiernos locales, y eso es lo que me gustaría ver. Más comunidad, más empresarios que se arriesguen y gobiernos locales trabajando con esta comunidad. Y con eso me despido. Muchas gracias, Alfonso, y le cedo la palabra a Jesús. De manera breve, mi conclusión y cómo lo podemos lograr, ¿no? Bueno, ya sabemos que, por ejemplo, el ecosistema fintech, blockchain y específico, y me voy a enfocar en mercados, ¿no? El mercado de criptomonedas es muy volátil. Y bueno, con lo que está pasando, lamentablemente, por el virus que hay ahorita, por el tema de elecciones, por una posible crisis económica, quizá, ojalá no, pero quizá llegue, lo que estoy visualizando es que va a haber muchísima volatilidad, pero demasiada. Y algo que ha pasado a lo largo de los años, más de 6 años he experimentado, que cuando suben precios, hay mucho interés y toda la gente quiere entrar, y toda la gente se lanza, y toda la gente le mete dinero, le mete tiempo, empiezan los futuros proyectos y demás. Y yo lo que digo es, ok, hay que hacer algo para que si llega a suceder algo,
no sea muy tarde, porque luego se puede pagar muchos proyectos y demás. ¿Cómo hacerlo? Las autoridades, una recomendación que yo humildemente me puedo decirles es apoyar la regulación y hacer un trabajo de vigilancia y hacerlo ya. Las empresas, que si bien las que a mí me cuentan en México lo han hecho muy bien en temas de autorregulación, que lo hagan todavía más y que adopten peores prácticas. Y lo más importante, bueno, todos somos importantes, pero el tema de usuarios, te digo, estas tecnologías, estos mercados, adelante, hay que entrarle con todo, pero con mucha cautela. Me parecen estupendos los takeaway points de los tres, ¿sí? Por un lado, desde luego, hay que abrirnos a una internacionalización, no hay de otra, ¿sí? Pero no nos podemos abrir a esa internacionalización si no manejamos, como bien dice Dulce, ¿sí? Una innovación y un apoyo interno. Lo que ella nos sugiere, y me encanta, ¿sí? Es hagamos comunidad. Este es un deporte de equipo. Entonces, todo lo que ayude a colaborar, a trabajar juntos, es estupendo. Y para eso es imprescindible lo que tú dijiste para concluir, Jesús. Si yo tuviera que resumir en una palabra lo que tú dijiste, es gobernanza, ¿sí? Es la capacidad de gobernarnos bien, porque si nos gobernamos bien, haremos una innovación en la formación de comunidades y con eso saldremos y vendrán del extranjero a estar juntos en algo que es de entrada global y colaborativo. ¿Cómo más se quieren despedir? Nos queda un minuto. Yo solo me despido agradeciéndoles y sobre todo pidiéndoles que por favor se cuiden muchísimo. Muy bien. Muchas gracias, Dulce. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Manuel. Sí, y a Cristóbal y a todo el equipo en Chile. Gracias por esta oportunidad. Al equipo de Alianza Blockchain Iberoamérica, muchas gracias. Y terminamos cortitos porque el tiempo se nos retrasó.